Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. Damos gloria y honra al Señor que nos permite estar aquí en este lugar. Agradezco al Señor por esta linda bendición de traer su palabra. Y estaremos abriendo las Sagradas Escrituras en Números. Números, capítulo 22. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Números, capítulo 22. Vamos a leer antifonalmente. Y dice así, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Todos el 6. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Altísimo Dios que estás en los cielos, gracias, mi Rey de la gloria. Gracias por esta victoria de estar aquí en tu casa glorificando tu santo nombre, mi Rey. Seas tú, Señor de la gloria, hablando, Padre, a tu pueblo, mi Rey. Gracias, Padre, gracias, gracias. Porque tú nos has dado, Señor, este mensaje para tu pueblo, mi Rey, que ha hablado primeramente a mi vida. Y hoy, Señor, aleluya, hablará a tu pueblo, mi Rey. Espíritu Santo de Dios, reprendemos toda mentira del enemigo, queriendo estorbar, queriendo traer, Padre, distracción. En este momento, Padre, se sujetan en tu nombre, mi Rey de la gloria. Señor, aquí estamos, tu pueblo, reunidos. Espíritu Santo de Dios, ven que tu pueblo te llama. Ven porque tu pueblo necesita de ti, mi Rey, aleluya. Amado Dios, amado de mi alma, aquí está tu pueblo y recibimos esta palabra hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén, aleluya. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, el tema es: no te corrompas. No te corrompas. Meditando en esta palabra, hay mucho de qué sacar. Porque hay cosas que la palabra de Dios no nos dice en detalle, pero nosotros al escudriñar entendemos más de lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros. Nosotros miramos que el rey Balac estaba escuchando que el pueblo de Dios estaba
de victorios estaban avanzando a la tierra prometida. En cada lugar que iban, con cada nación que ellos se topaban, el Señor les daba a ellos, aleluya, la victoria. Y no había nada ni nadie que se podía interponer cuando el pueblo marchaba a donde Dios los quería llevar. Y se escuchaba entre las naciones de ese pueblo de Dios, aleluya. Y había naciones que se debilitaban. Había naciones que se les iba la fuerza con el escuchar, aleluya, que el pueblo de Dios avanzaba, que el pueblo de Dios conquistaba, aleluya. Vengo a decirte, aleluya, que tú y yo, aleluya, somos ese pueblo, aleluya. Que tú y yo vamos avanzando, aleluya. Podremos encontrarnos, aleluya, en un lugar de desierto, pero sabemos que a pesar de que estamos en este desierto, aleluya, nosotros vamos de victoria en victoria. Nosotros vamos avanzando porque va Dios delante de nosotros. Balac escuchaba que esta nación se aproximaba a él. Y él no sabía qué hacer porque él decía, aquí ni un ejército puede combatir, ganarle a este pueblo. Aquí hay que hacer algo más mayor. ¿Y qué se le ocurre? Aleluya. Dice, ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Balac empezó a buscar en los lugares donde no mucha gente le pone atención, en los lugares donde no muchos cristianos se fijan, en los lugares donde hay más movimiento. No se ve, pero hay movimiento. Se dirige con un profeta. Yo dijera profeta, porque él podía mirar las cosas celestiales. Pero yo también puedo decirle que no fue tampoco profeta de Dios, sino que yo puedo decir que Balaam fue un hijo del diablo, porque él estaba buscando la caída del pueblo de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué hay que entender de esto? Porque yo no vengo a hablarle del burro, porque el burro ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Yo vengo a hablar de algo más profundo que no muchos entienden y a lo mejor no entenderán porque no escudriñan y no se meten con el Señor. Pregúntese, hermano, ¿por qué el rey Balac fue a buscar a Balaam? ¿Qué tenía Balaam que el ejército de él no tenía para combatir contra el pueblo de Dios? ¿Usted se imagina teniendo un gran ejército y usted como rey decir, este ejército no me puede ganar este pueblo? Yo necesito buscar algo más mayor, algo más fuerte. Y algo, hermano, que el mundo hace, el mundo de las tinieblas, es que siempre busca las cosas celestiales. ¿En qué manera, hermanos y hermanas? Ustedes conocen, por ejemplo, a los que hacen hechicería, a los que hacen adivinación. ¿Cuántos conocen a Walter Mercado? Padre. Walter Mercado, a pesar, nosotros nos reímos, pero usted no sabe la malicia que hacía ese hombre. No sabía. Muchos de ustedes no saben. Algunos sí.
Pero miramos que en el mundo, cuando las cosas no marchan como deberían de marchar, se dirigen a donde no muchos quieren tocar, que es la dimensión espiritual. El rey Balac fue a llamar en sus tiempos modernos, vamos a decir, al Walter Mercado, al profeta, aleluya, ¿cómo se le puede decir? Al profeta, el chamán verde que se le puede decir, el chambra de la matraca, todos esos profetas del diablo. Ustedes piensan que es una burla esos nombres, pero hay una pesadez con esos nombres. Mira, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que ellos piensan? Dice que él supo que el pueblo de Israel no era cualquier nación. Esto no era solo un ejército ordenado. Esto llevaba a cosas mayores y espirituales. ¿Qué dice el versículo 7? Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. ¿Con qué? Con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Dice que cuando ellos se presentaron con Balaam, ellos llegaron con el propósito de pedirle a Balaam que maldiciera al pueblo de Israel. Y no solamente llegaron con esa petición, sino dice que llevaban, ¿qué? Adivinaciones. Una cosa que tú y yo podemos entender, que la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 18, 10 al 11, nos habla de las instrucciones dadas por Moisés, donde el pueblo de Israel, aleluya, no podía encontrarse con ningún hechicero, hechicera. Se tenían que apartar. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sartélego, ni hechicero, y qué más, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, hermanos y hermanas, las tinieblas existen. Las tinieblas existen. Y muchos lo miran como algo normal. Los brujos existen. Los curanderos existen. La magia negra y blanca existe. Existe, hermanos. Y miramos que cuando estas personas entran en esa dimensión espiritual, llegan con maldad. A lo mejor ustedes fueron ex brujos. A lo mejor ustedes conocen personas que están metidas en esas cosas. Mira México. México, la presidenta cabezona y torpa se mete a adorar a la Santa Muerte. Y después uno pregunta, ¿pero por qué rayos en México hay tanta matanza? ¿Por qué hay derramamiento de sangre? Porque hay gente que busca la oscuridad y le dedica servicio al diablo como los demonios. Si usted mira a los narcotraficantes, le dedican servicio, adoración ¿a quién? A la Santa Muerte. Y ellos no tienen temor de hacer lo que ellos hacen. Y hacen unas barbaridades que si usted y yo
Dios abriera nuestros ojos para ver estos eventos en realidad. A lo mejor ustedes tuvieran un escalofrío. A lo mejor no van a quedar igual. Usted mira a todas esas estrellas. Todas esas estrellas dedican servicio a Satanás. Todas esas estrellas, hay algunos que lo han dicho en la televisión, que agarran a la gallina, le cortan las plumas, le cortan la cabeza, hasta se toman su sangre. Hay algunos que dicen que han sacrificado a niños y hasta se han tomado la sangre de los niños. Pero usted y yo, como si nada. Pero usted y yo, no mirando el peligro que hay encima de nosotros. Yo miro, aleluya. Ustedes han mirado, por ejemplo, que esto va desde mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes conocen a los mayas, a los aztecas, a los incas? ¿Cuántos de ellos cortaban cabezas, sacrificaban a humanos? Se comían la carne de ellos, se tomaban la sangre de ellos. ¿Ah? Y usted dice, yo soy de la maya, sangre de maya, sangre de inca. Padre amado, con usted. Y no se da cuenta de las declaraciones que usted está diciendo. Hermanos, esto existe. Y esto tú y yo lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo no está contento con el crecimiento de la iglesia. El enemigo no está contento con verte aquí. El enemigo te tuvo una vez en el hoyo de perdición, pero ahora tú glorificas a Dios. Pero ahora tú has cambiado. Pero ahora tu vida es diferente. Pero ahora la vieja criatura, aleluya, se fue. Y hoy has sido nueva criatura para el Señor. Yo siento una tensión con ustedes. Llegó Balaam y dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con los dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo que reposar aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Y qué pasó, hermanos? Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces, ¿qué dijo Dios, hermanos, a Balaam? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque ¿qué? Bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac. Dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que ¿qué? Reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Hermanos y hermanas,
Miramos aquí la soberanía de Dios, porque el Señor no quiere nada, ninguna parte con los hechiceros, ni con los brujos. No quiere nada. Pero miramos aquí que Él se conecta con Balaam. Y cuando se conecta con Balaam, le da una respuesta, le dice: no puede maldecir a este pueblo, aleluya, porque bendito es. Se dio la palabra y podemos ver, aleluya, de que cuando nosotros como pueblo de Dios estamos bajo, aleluya, el pacto nuevo que es con nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó su sangre, aleluya, para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos. El enemigo no puede tocarnos a nosotros. Muchos de ustedes han de decir: ¿será que un hechicero puede maldecirme? ¿Será que un hechicero me puede maldecir? Tirar una maldición. Te vengo a decir, hermano y hermana, que si tú estás bajo la cobertura del Omnipotente, puede hacer lo que quiera, puede hacer su rito, pero no podrán tocar tu morada, porque estás bajo la cobertura del Altísimo. Estamos bajo la cobertura del Altísimo. El día que alguien quiera venir y nos quieran maldecir, pueden maldecirnos, pero porque nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, no nos podrá tocar. Y a muchos se les ha olvidado que el Omnipotente cuida de los suyos. Se les ha olvidado que Dios cuida de nosotros. Ustedes van a la iglesia, ustedes oran, pero cuando se levanta el enemigo para maldecir, termina, aleluya, corriendo, termina, aleluya, huyendo. Y aquí estamos mirando un pueblo que confiaba en el Señor, un pueblo, aleluya, que estaba esperando en el Señor y sabía que Dios cumplía su palabra. Y Dios sigue cumpliendo su palabra con aquellos que le aman. Dios sigue cumpliendo su palabra con aquellos que se humillan, con aquellos que son obedientes, con aquellos que no se desvían, aleluya. Y mira qué bonito, hermano y hermana, cuando quieren venir, aleluya, hacia nosotros o atacarnos, no pueden, aleluya. Mira Balaam, él tenía que ir pedirle permiso a Dios. Entonces, ¿por qué tú le tienes miedo a la maldición? ¿Por qué tú le tienes miedo al diablo? Tenía que presentarse ante Dios para decir: ¿me permites maldecirlo, sí o no? Si la palabra de Dios dice que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó, hermanos, sobre los principados y potestades. Entonces, ¿por qué tú y yo caemos con un espíritu de cobardía? Porque cuando nos llega el problema, le damos más crédito al diablo que a Dios. El diablo me hizo esto, el diablo me hizo lo otro, el diablo eso, el diablo. Le está dando gloria al diablo. ¿Por qué no dice que el Señor me dio la victoria? El Señor me lo entregó en mis manos. El Señor va delante de mí. Balaam pudiera ser el mago, el hechicero más grande. Pudiera ser, aleluya, que todo el mundo le tenga miedo. Pero nosotros como hijos de Dios no le tenemos miedo al enemigo, porque Dios está con nosotros, porque estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Tú y yo estamos aquí acampantes. El Señor nos tiene aquí seguros. No hay nada de qué temer, aleluya. No hay nada de qué temer si tú y yo nos aferramos a esta palabra.
Si tú y yo obedecemos, aleluya, el enemigo no podrá tocarnos. No te puede tocar. No te puede tocar. Segunda vez, hermanos, y él pidiendo todavía a ver qué dice el Señor. Cuando Dios dice que él cuida de los suyos, Dios cuida de los suyos. Dios no tiene, aleluya, duda cuando Él da una palabra. Cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple, aleluya. Para aquellos que todavía tienen su familia en el mundo, si Dios te dijo, yo voy a traer tu familia, están en mis manos, créele la palabra de Dios. Créele porque se cumplirá al tiempo de Dios. Llegue lo que llegue, sigue creyéndole a Dios. Tenemos que creerle a Dios. ¿Cómo es posible que nosotros como pueblo de Dios no podemos avanzar? Porque nos olvidamos de que Dios está a nuestro lado. Nos olvidamos de que Dios está todo está en sus manos. Puede venir lo que quiera. No nos podrán tocar, aleluya. Hemos mirado por el ejemplo, hermanos y hermanas, cuando han tenido que ir a un lugar, una casa, un hogar, porque a lo mejor se mueven demonios, porque a lo mejor se mueven espíritus. ¿Y cuántos de nosotros vamos a orar? Gracias por el silencio. ¿Cuántos se levantan para decir, yo voy a orar? Yo voy porque yo voy. Y eso es lo más triste, que muchos no conocen a Dios verdaderamente. Lo conoces por palabras, lo conoces por otras personas, pero en lo personal no lo conoces. Hermanos, hermanas, nosotros estamos en una guerra espiritual. Tú no sabes cuántos dardos el enemigo te ha tirado en lo espiritual. Tú no sabes cuántos te desean el mal, cuántos te han maldecido. Pero lo bonito de todo esto es que pueden hacer lo que quieran. El Señor cuida de su pueblo. El Señor cuida de. El Señor cuida de. Él cuida de ti. Él cuida de mí. Él cuida de tus hijos. Él cuida de tu esposa. Él cuida de tu esposo. A pesar de que no están los caminos del Señor, el Señor cuida. El Señor, aleluya, a su tiempo hará lo que Él tiene que hacer con cada uno de nosotros. Tú a lo mejor dirás, a lo mejor ya no hay nada, ya no se puede hacer nada. Y mira, hermanos, yo quiero que usted pueda entender cómo son las cosas cuando tú y yo miramos cómo es que el Señor trabaja. Mira Números 23:20. Y esto el enemigo lo sabe. Todas las tinieblas conocen esto. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Qué bendición es esa, hermano, de tener el favor de Dios? Tú y yo tenemos el favor de Dios, alaba. Israel era bendecido por Dios y nadie lo puede revocar. 24:8. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y las traspará con sus saetas. Aleluya. Esa es la presencia y la protección de Dios. Y mira, hermanos, aleluya, porque el enemigo no se queda callado. El enemigo siempre quiere avanzar. El enemigo siempre va a querer tocar, repetir, insistir. Pero tú y yo tenemos, aleluya, que luchar. Cuando yo digo luchar, es que no te mueves de esa posición de victoria. No le vayas tú a dar dominio al enemigo. Si el Señor te tiene en posición de victoria,
Quédate en esa posición de victoria. No te quites de allí, aleluya. Créele a la palabra de Dios, aleluya. Y mira lo que dice, aleluya, en el versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá a las sierras de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Qué bonito es el Señor que tenía que usar a Balaam para decirle: llega la venida del Mesías, llega la venida de Cristo, y tu Moab será destruida, aleluya. Porque eso es lo que hace el Señor, aleluya. Él destruye todo aquello que quiere destruir a su pueblo, aleluya. El Señor quita todo aquello que quiere traer distracción, quita todo aquello que nos quiere hacer daño, aleluya. ¿Cuántos pueden entender la cobertura que hay sobre cada uno de ustedes? ¿Cuántos pueden entender que hay ángeles que están a tu alrededor? ¿Cuántos pueden entender que hay vallado de ángeles? ¿Cuántos pueden entender que hay cadena de ángeles? ¿Cuántos pueden entender que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Como la palabra del Señor, la palabra del Señor nos habla, nos dice, tal como son las cosas. Queremos nosotros, aleluya, insistir, pero la palabra de Dios nos habla, aleluya. Tranquilamente, hermanos y hermanas, Balaam no puede hacer nada. No puede hacer nada. Balac no puede hacer nada. Le decía: mejor cállate, porque no me estás ayudando en este asunto. Eso es lo bonito, hermano, cuando tú y yo estamos bajo la cobertura de Dios. Cuando tú y yo tenemos esa preciosa salvación, el enemigo no se puede acercar tanto a ti. El enemigo, aleluya, la tiene que pensar doblemente, triplemente. No te puede tocar. No te puede tocar. Pero mire esto, hermanos. ¿Por qué es que el pueblo cayó? Porque después nosotros miramos ahora qué podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer? Y miramos que Balaam no se quedó callado. Miramos que él dio consejo. En número 31, versículo 16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Mire, hermanos, mire eso. Miramos, hermanos y hermanas, que Balaam, a pesar de que él no pudo con su hechicería, él supo cómo traer al pueblo de Dios para abajo. ¿Cómo así? Los condujo al pecado, como muchos, aleluya. A veces uno dice, hermanos, que no es el enemigo de afuera que hace caer a un imperio, sino que es un solo imperio que cae porque el problema o el conflicto está adentro. Si ustedes miran la historia de los imperios grandes, ¿cómo es la caída de ellos? Suceden por dentro. No por afuera, sino por dentro. Mira, hermanos, ahora yo quiero que ustedes vayan conmigo a Números 25. Y miramos que tomaron el consejo de Balaam, Balac. Y dice: moraba Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a, ¿qué, hermanos? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo ¿a qué? A los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Miren el nombre, hermanos. Y el furor de Jehová ¿qué? Se encendió contra Israel. No se encendió con las maldiciones.
Mire eso. No se incendió con las maldiciones, sino que se encendió con el pueblo caer en pecado. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matar cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Hagamos una pausa. La maldición no pudo llegar al pueblo de Israel, pero cuando el pueblo decidió serle desobediente a Dios, cuando el pueblo empezó a invitar el pecado, entonces llegó la caída del pueblo, porque el Señor pidió del pueblo sujeción, pidió del pueblo obediencia, pidió del pueblo que sirvieran a Él solamente y no a otros dioses. Aleluya. Y miramos que cuando Moab, el rey Balac, tomaron el consejo de Balaam, invitaron al pueblo de Dios ¿a qué, hermanos? A fornicar, a los sacrificios de estos dioses. Aleluya. Y esta es una gran tristeza, hermanos y hermanas, porque es aquí donde se corrompe el pueblo de Dios. Como el enemigo no puede allá afuera, necesita la manera de cómo entrarle por dentro. Porque los ataques más grandes no serán allá afuera, serán aquí adentro. Las divisiones no son causas de allá afuera. Las divisiones son causas por los que aquí adentro. Si tú piensas que tus enemigos están allá afuera, tus enemigos están. Tus enemigos están aquí adentro. Porque hay mucha gente que son como Balaam, conociendo la verdad, viendo la gloria de Dios, pero el corazón de ellos está lejos de Dios. Hay muchos que son cristianos, que son tremendos para fingir. Son cristianos que a uno no lo va a mirar cuando el diablo los use a ellos. Son tremendos actores. Usted sabe que en el pueblo de Dios hay brujos. Usted sabe que en el pueblo de Dios hay gente llevados por el diablo a venir a maldecir, a dividir la obra. Pero usted lo toma todo tranquilo. Voy a la iglesia cuando me da la gana. No voy a orar. Vamos a mirar el partido, ya la Copa Mundial. Me voy a la iglesia, escucho al predicador y sigo mi vida. Me voy a comer con los muchachos y ya estamos bien. Pero tú no sabes las maldiciones, tú no sabes aquellos que te quieren hacer el daño, tú no sabes aquellos que te quieren llevar a pecar. Esto no es juego, hermanos. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella morena que cargaba aquel, yo no sé dónde rayos vino, pero esta es una bruja. Y empezaba a danzar. Empezaba a danzar. Se me hizo tan extraño. Tan extraño. Yo no sé a quién le cayó lo que ella estaba diciendo. Porque cuando uno está descuidado de Dios y llega un brujo, entonces hay problema. Porque cuando tú no quieres ser obediente a la palabra de Dios, cuando tú te quieres descuidar, cuando tú dejas por un lado la salvación y no la cuidas con temor y temblor, entonces llegan la hechicería, entonces llegan las maldiciones. Y llegó aquella mujer y una vez me dijo: quiero que vayan a mi casa a orar. Que vayan a orar.
Y mi madre escuchó. Y mi madre me dijo, ¿qué te dijo? Dice que ella quiere que vayamos a orar por su casa. Y la pastora se acercó a ella, pero la miró con aquellos ojos cuando muchos tiemblan, cuando muchos corren, cuando ella profetiza, cuando muchos no llegan a la iglesia, cuando ella predica. Qué silencio. Y le dijo, ¿qué dijiste? Que vengan a orar para mi casa. Ah, orar por tu casa. Orar por tu casa. Y nunca llegó más. ¿Hay aquí alguno? ¿Hay aquí alguno? Mira la parte. Tú y yo en la cobertura del Señor, pero cuando tú dices, lo dejo todo por un lado, no hay ningún problema. Pero después dice que llegó la mortandad, porque tomaron el consejo de Balaam y empezaron ellos a ser convencidos al pecado. Los llevaron al pecado, los llevaron a la fornicación. Y empezamos a mirar, hermanos, que llegó la mortandad. Y cuando llegó la mortandad, hermanos, murieron creo como unos 23,000 o unos 24,000. Cuando esto estaba sucediendo. Y miramos aquí que el pueblo de Dios estaba llorando por la mortandad que estaba sucediendo. Pero el versículo 6 dice, y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de quién. Y de toda la congregación de los hijos de Israel, un varón, hermanos, de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué pasó, hermanos? Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Mira, hermanos, mira qué tan tremendo es esto. Que cuando el pueblo se está corrompiendo, siempre van a haber unos que no se van a querer corromper. ¿Cuántos están corrompidos ahorita? ¿Cuántos están que, uy, ya estuvo, ya no hay nada aquí? Porque cuando uno se corrompe, uno no le da respeto a las cosas del Señor. Uno no quiere escuchar la palabra de Dios. Uno no tiene esa reverencia hasta la palabra de Dios. No hay nada. Llegamos como si esta fuera una cualquier casa. Esos son. Y miramos que las iglesias de hoy se han corrompido. ¿De qué manera? Las iglesias de hoy no quieren predicar la palabra, porque si predican la palabra se van los miembros. Si predican la palabra baja el número. Si predican la palabra se quedan solos. Miramos que cuando nosotros nos corrompemos, aleluya, miramos que todos se ponen en tu contra. Miramos que nadie está contigo. Miramos que tú terminas solo. Pero hermanos y hermanas, tú y yo no fuimos escogidos para traer, aleluya, gracia, placer al hombre. Tú y yo no estamos aquí para agradar al hombre. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios. Pero tenemos que mantenernos en esta palabra. Tú y yo tenemos que guardarnos con esta palabra. Tú y yo tenemos que palabra. La corrupción que hay en estos tiempos. Porque es que tú y yo miramos que hay tantos líderes corruptos. Porque se quieren pasar más amable, más misericordioso que Dios. Cuando la palabra está aquí, cuando la palabra nos habla, pero nosotros decimos no toquemos al hermano, no toquemos a la hermana, porque lo vamos a dañar. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Aleluya.
Pero nosotros somos, aleluya, como el pueblo siendo, aleluya, inducidos al pecado. Hermanos, hermanas, en estos tiempos tenemos tú y yo que cuidarnos, aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado donde andamos, aleluya, porque muchos están cayendo. Están cayendo, muchos se están apartando de la fe, aleluya. Qué triste si tú te has dado cuenta cuántos se han apartado de, cuántos se han, aleluya, alejado, aleluya, del camino del Señor. Y aquí tú estás, por la misericordia del Señor. Aquí tú estás, porque Dios te ha guardado. Pero mira, hermanos, muchos de que ser como este joven. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Mientras todos están llorando cuando está sucediendo esta mortandad, se levanta este siervo, agarra la lanza. ¿Y qué dice, hermanos? Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad. ¿Cuántos? 24,000. ¿Cuántos Finés hay en este lugar? Porque los corrompidos tienen miedo de confrontar la verdad. Los corrompidos no les gusta decir la verdad. Los corrompidos son como el dulce, suave, no duele, no es agrio, llama más, saborea más. ¿Usted se imagina, hermanos, cuando hay corrupción dentro de la casa del Señor? Usted se imagina que todo el pueblo está llorando y miramos un sinvergüenza aquí, un varón del hijo de Israel, que agarra una madianita, se la lleva para su tienda y se la lleva para llevarla a un momento de intimidad. Pero llega Finés y Finés, hermanos, no está jugando. Finés llega con aquella ira del Señor. Finés no son como los que les gusta la corrupción. Oye, siervo, ¿te estás conectado con Dios? Siervo, ¿qué estás haciendo? Siervo, me da un momento para hablar. Porque muchos de nosotros tenemos miedo. Muchos de nosotros no nos gusta hablar. ¿Cuántos de ustedes les gusta meterse en problemas? Cuando tú y yo caminamos en integridad, cuando tú y yo caminamos en el camino recto, te van a llegar los problemas. No porque tú los buscas, sino te buscan a ti. ¿Por qué? Porque tú no estás jugando el juego del diablo. Tú tomas en serio el pacto con el Señor Jesucristo. Tú miras que tu salvación cuenta demasiado para perderlo en las corrupciones de este mundo. Finés agarra la lanza y mientras estos sinvergüenzas están haciendo el acto, se los mete por la vientre. Y ahí quedan. Y no se quedaron allí. Los tiraron al sol. Usted se imagina, hermanos, estando en esos tiempos, que alguien se levanta con una lanza y que agarra unos sinvergüenzas haciendo lo que no deberían de hacer. Cuando hay una gran mortandad en el pueblo de Dios y terminan ahí, ¿cómo ustedes se van a sentir? ¿Cómo tú te vas a sentir? Qué reverencia la de ustedes, gloria a Dios. Dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel.
Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Qué bonito, hermanos. Cuando tú y yo no nos queremos corromper por las cosas de este mundo, cuando tú y yo nos queremos guardar para el Señor, aleluya, el Señor tiene, aleluya, una recompensa grande para aquellos que se guardan, para aquellos que quieren verdaderamente servirle a Él de corazón. Y es triste, es muy triste al mirar, aleluya, muchos que tienen miedo de hablar la verdad, muchos que no quieren enemigos, muchos que no quieren murmuraciones, aleluya, muchos que no quieren que los ataquen, aleluya. Pero yo te vengo a decir que todos los ministros de estos, aleluya, que se encuentran en esta Biblia, hemos mirado su final, que a lo mejor pasaron, aleluya, persecución, pero han ganado, tienen la victoria, aleluya, tienen ganancia con el Señor, aleluya. Pero si tú y yo nos quedamos callados, si tú y yo no decimos nada, aleluya, llegará la mortandad a nuestra puerta. Hermanos, hermanas, muchos de ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo, pero llegan fuertes cosas en estos tiempos. Llegan fuertes cosas. Y si tú y yo no estamos bajo la cobertura del Señor, si tú y yo estamos jugando columpios con los demonios, con el diablo, te vas a perder, caerás en esa mortandad. Porque hermanos y hermanas, esto se está poniendo más fuerte. Yo nunca pensaba que las iglesias iban a meterse con estas copas mundiales. Yo nunca pensaba en mi mente ver pastores encontrarse con aquellas playeras en el templo, predicando de su mejor futbolero, en vez de estar hablando de la palabra del Señor. Yo nunca había mirado que se atreven a levantar pantallas para mirar un juego de fútbol. ¿Usted lo pensaba? ¿O usted quiere que aquí se pone una pantalla para ver el fútbol? La corrupción es tan grande que no muchos se dan cuenta de lo que va a suceder. Hermanos y hermanas, miramos que estamos viviendo en tiempos donde las tinieblas están avanzando. Y si tú y yo no tomamos en serio la sangre de Cristo, nos podemos perder. Me incluyo yo. Porque hay muchos ministros que pueden predicar muy bonito, pero no segura de que ellos están bien con el Señor. Amados, amadas, no se vayan a corromper. Guárdense, cuídense, porque el Señor está a la puerta. Ahorita estamos bien, pero mañana no se sabe. Tú y yo tenemos que cuidar con temor y temblor esta salvación. Ponte de pie. Cierra tus ojos por un momento. Si hay alguien aquí que hay una batalla interna que no soportan, que sienten que no aguantan. Muchos a lo mejor no saben, no conocen lo que uno está pasando, pero el Señor sí lo sabe. Y sientes, aleluya, que estás desmayando. El Señor lo dice en su palabra. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Qué bonito es el Señor. Hermanos, hermanas, aleluya, si hay alguien aquí con aquel deseo de necesitar nueva fuerza, esa fresca unción, quiero orar por ti. Si hay alguien aquí, aleluya, que sienten la debilidad
que sienten que no están haciendo las cosas correctamente ante el Señor. Quiero orar por ti. No somos perfectos, pero el Señor sí quiere de nosotros un corazón humillado delante de Él. Un corazón que le ame de veras. Cierre sus ojos por un momento, aleluya. Y que pase el piano, aleluya. Altísimo Dios.